Ok, familia, espero que estén pasando un buen tiempo. Entonces ahora vamos a entrar a un tiempo especial, ¿sabe? El tiempo de la palabra de Dios. Pastor Oscar, como ven, hoy no está aquí, está tomando un tiempo con su familia, visitando familia, así que oren por ellos, que estén pasando un buen tiempo por allá también. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Yo sé que su corazón está aquí en ese rato con nosotros, pero se encargó de dejarnos a alguien también que venga hoy a compartirnos, un amigo de la casa, Maicito, un amigo del pastor Oscar. Entonces quiero presentar a pastor Natán Avellán, de la iglesia Resurrection Church, que está en Lincoln Park. Así que, ¿qué les parece si oramos por él? ¿Sí? Para empezar, y pues por la palabra que Dios va a traer a través de él. ¿Ok? Entonces, gracias, Padre. Señor, te entregamos ese tiempo. Te pedimos que tú seas usando a Pastor Natán, Dios, en ese tiempo, hablando a través de él, trayendo tu revelación, Dios, hacia nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a que tu palabra, esa semilla, sea sembrada en nuestras vidas, Señor. Toma este tiempo y te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Sí, mi nombre es Natán Avellán y soy pastor en una iglesia que está en Lincoln Park, que se llama Resurrection. Y ahí yo me encargo de el ministerio de niños, bueno, de 0 a 18, ¿no? Y nuestra iglesia es una iglesia muy joven, que tiene muchos niños, entonces una tarea ahí dura. Y conocí a Oscar hace 2 años, bueno, ya 3 casi. Oscar y yo llegamos a Michigan casi justo al mismo tiempo. Yo llegué a Resurrection y él llegó aquí a Miles City y desde ese momento hemos estado en contacto. Entonces hace 3 semanas o 4, ya no recuerdo, Marco estaba en México, entonces Oscar me dijo que si podía venir a dirigir la alabanza y aquí vine. Y ahora Oscar está en México y me pidió si podía venir a predicar y aquí estoy. Y pues no sé si después las señoras que preparen tacos estén en México y yo venga aquí a preparar los tacos, no sé, pero aquí estoy encantado de poder estar con ustedes sirviendo, es un verdadero placer. Yo soy originario de España, lo pueden escuchar ahí en el acento, ¿okay? Mi esposa es mexicana y viví en México muchos años, pero la Z no se me quita. Todo lo demás sí, ya el corazón es de trompo, pero el acento no se me quita. ¿Cuántos, para los que son de México? Ahora, mi familia está en México ahorita y yo estoy aquí solo, entonces esta semana, como tengo más tiempo libre, que tengo 3 niños, ahora estoy solo, tengo tiempo libre, me puse la meta de aprender a hacer costra de queso, porque estoy intentando cortar las harinas, y en México hacen una cosa para sustituir la tortilla que es costra de queso, y me está quedando espectacular. Y ahora el problema es que me la estoy comiendo todos los días y tampoco ha de ser muy bueno eso. Bueno, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ya tienes tú tu hoyo, el pozo? ¿Ya tienes esa experiencia donde estuviste en el hoyo o en el pozo? Últimamente he estado cuenta que cada vez que platico con alguien así de cosas espirituales y se pone la conversación profunda, siempre platico de una época en mi vida del año 2017 al 2019, 3 años ahí, 2017-2019, que yo le llamo el hoyo, el pozo. Y fue una época muy dura en la vida mía y de mi esposa. En todos los sentidos, y siempre termino hablando siempre le digo a mí, no, yo tuve una mala época en el 2017, sí, así, ¿no? Cuando te pones a platicar, no, sí, cuando estaba yo en el hoyo en 2019, ¿tú ya tienes eso? Si lo tienes, piensa en ello, si no lo tienes, te va a llegar, sí, te va a llegar en un futuro. Y me imagino, últimamente he estado pensando, yo tengo 38 años, digo, ¿cuándo será que vaya a venir el siguiente? Porque seguro, o sea, tiene que haber uno más, por lo menos en mi vida, si no es que un par más de ellos. Las crisis, ¿no? Las crisis, los hoyos, los pozos, los tiempos difíciles
Miren, los tiempos difíciles, las crisis, son absolutamente inevitables por el pecado, por Génesis 3. Si ustedes leen su Biblia desde el principio, en Génesis 1 todo es bueno, en Génesis 2 todo es bueno, y en Génesis 3 el pecado entra al mundo. Y Dios le había dicho a Adán y Eva, les había dado dos tareas. A Adán le había dicho, tú vas a trabajar el huerto de Edén donde Dios puso a Adán, tú vas a trabajar este huerto, y a la mujer le había dado la tarea de tener bebés, ¿no? Y a los dos juntos les dijo, multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Y por la entrada del pecado, el trabajo se vuelve difícil. Dios le dice a Adán, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente y con cardos y espinas. Y a la mujer le dice, vas a tener dolor cuando tengas esos bebés. Entonces, todo el mundo queda maldito. Y es por eso que hay hoyos, pozos, ¿no? Y es una tendencia muy, muy humana. No sé si ustedes se sienten igual, pero así me sentí yo en esa época. Es una tendencia muy humana decir, es el fin. Cuando llega esa crisis, decir, hasta aquí llegué, se acabó, ya no hay más. ¿Y qué queremos decir cuando decimos esa frase de es el fin, ya se acabó? ¿Qué queremos decir? Bueno, hay personas que cuando llega esa crisis piensan en quitarse la vida, o desafortunadamente algunas hasta han llegado a quitarse la vida, y entonces es realmente el fin de sus vidas esa crisis. Pero muchos otros tiramos esa frase de se acabó, es el fin, hasta aquí llegó, y no nos quitamos la vida. Entonces sigues vivo, pero estás diciendo la frase es el fin. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Y creo que lo que queremos decir es más o menos, Dios ya no tiene un plan para mí, o Dios ya no quiere usarme, Dios ya no quiere bendecirme, o hasta aquí llegó la etapa dorada de mi vida. A partir de ahora me voy a sentar en el sofá a ver partidos de fútbol y ya está. Y hoy vamos a ver que no es el fin, porque mientras tú estés respirando, Dios tiene un plan perfecto para ti en esta tierra. Y cuando ya no estés respirando, Dios tiene un plan perfecto para ti fuera de esta tierra. Pero mientras estés respirando, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y es por eso que tú debemos perseverar, continuar en la obediencia, confiando en Él. Dios tiene un plan perfecto para ti y por eso tú debes de perseverar en la obediencia. ¿Okay? Si a partir de ahora ya se van a dormir, porque casi son las 2, ¿okay? Y yo soy español, ¿saben a las 2 exactas qué es lo que pasa? La siesta, ¿sí? De entre las 2 a las 5, ahí hay 45 minutos que uno desconecta. Entonces, lo que quiero que escuchen es esto. Mira, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y si tú crees eso, puedes perseverar y continuar en la obediencia. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver tres apartados que pueden guiarnos de manera mentirosa, pueden guiarnos a pensar que Dios ya no tiene ese plan. Y lo vamos a ver en la vida de José. ¿Okay? Lo primero que vamos a ver es que Dios tiene un plan para ti a pesar de la traición. Dios tiene un plan para ti a pesar de la traición.
Y si tienen sus Biblias o sus celulares o sus tablets ahí, lo que sea, vamos a Génesis 37, ¿ok? Vayan conmigo porque vamos a estar leyendo ahí algunos pasajes. Génesis 37. Miren, José era el hijo número 11 de Jacob, ¿ok? Y el primero de la esposa que Jacob amaba, Raquel, ¿ok? Era la que Jacob más amaba, ¿ok? Y Jacob amaba mucho a José. El principio de esta historia comienza en el capítulo 37 de Génesis, versículo 2, que dice: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Entonces, aquí vemos a un José de 17 años, ¿ok? Y dice ese versículo, el 2, el joven solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Entonces, José venía con su padre y le daba reporte de que sus otros 10 hermanos no tenían buena fama en la comunidad de pastores en la que vivían. Y ahí es donde empezamos a ver uno de los problemas de esta historia, y es que Jacob, el papá de José, tenía un favorito. Tenía claramente un favorito, que era José. Y no solo era José su favorito, sino que hizo público que José era su favorito. Le hizo una túnica de colores especial para José. Y vemos que José y Jacob tenían una relación que Jacob no tenía con los otros hermanos. Entonces los otros hermanos tenían mala fama en la comunidad y José era el que le venía a dar reporte a su papá. Y no, papás, no sé cuántos papás tengamos aquí en la sala, pero no está bien tener favoritos, ¿ok? Y luego eso siempre va a ser un problema. A veces uno se puede sobreponer a ser o no ser el favorito, pero no es bueno tener favoritismos. Y si tienes favoritos de entre tus hijos, no lo hagas público, por lo menos, ¿ok? Guárdatelo para ti, ¿ok? No le vayas a comprar ropa especial a uno de ellos, ¿ok? Entonces, un día los hermanos de José estaban pastoreando las ovejas y José, enviado por su padre, fue a ver lo que estaban haciendo para luego venir a darle un reporte a su papá. Y entonces sus hermanos habían estado viendo eso, que José era el favorito, que traía la túnica de colores. Y luego Dios le había dado 2 sueños a José, no sé si conocen la historia, pero Dios le había dado 2 sueños a José, donde profetizaban esos sueños que José iba a ser exaltado por encima de sus hermanos. Y José no se le ocurre otra cosa al muchacho más que compartir esos sueños con sus hermanos. Entonces, miren, los cristianos somos muy culpables de esto. Leemos a la Biblia y queremos que todos estos personajes como José, David, Moisés, Josué, que sean nuestros héroes, los héroes de la fe, y que sean perfectos. Tendemos a perfeccionar a nuestros héroes. Miren, José era un muchacho simplón, ¿okay? No sé si depende de sus países, pero en España decimos, no tienes 2 dedos de frente. O sea, para decir, no eres sabio. Y José, a sus 17 años, no era sabio. Porque escucha, si ya sabes que eres el favorito de tu papá, no estés chismeándole de tus hermanos. Pero si tu papá te escoge como el favorito y te pide que le des reporte y te entrega una túnica de colores, dile a tu papá, ¿sabes qué, papá? Es que mis hermanos ya no me quieren mucho, entonces como que esta túnica no va a ser lo mejor, ¿verdad? No andes con la túnica puesta por ahí por todas partes. Y luego, si ya andas chismeando de tus hermanos o dando reportes, ¿ok? Y ya andas trayendo la túnica de colores y Dios te profetiza en sueños que tú vas a ser más que tus hermanos, José, ¿tenías que compartir los sueños con tus hermanos? ¿Era necesario que reunieras a toda la familia y les dijeras,
Dios me ha dicho que voy a ser exaltado por encima de todos ustedes. Entonces, José, claro, entonces Jacob lo envía en esta misión y cuando sus hermanos lo ven ver de lejos, enseguida dicen, aquí es cuando estamos muy lejos de la casa, nuestro papá no sabe qué está pasando, este es el momento de matarlo. Y se van a acabar las historias de este soñador. Y hicieron esa trama de matarlo, pero su hermano mayor, Judá, lo salvó. Y en vez de matarlo, lo que hicieron fue venderlo a Egipto. Pasaban unos mercaderes y lo vendieron a Egipto. Dice primero que lo echaron en un pozo, entonces José literalmente estuvo en el pozo. Lo echaron en un pozo. Dice la escritura que ese pozo no tenía agua, entonces yo me imagino una caída dura, o sea, un José, imagínatelo sangrado, lastimado, porque lo aventaron a un pozo que no tenía agua, ¿no? Entonces fue golpeando ahí. Y luego lo sacaron y lo vendieron a Egipto. Y mira, ¿se merecía José todo lo que vivió? No se merecía. Desde nuestra perspectiva humana, José no se merecía todo lo que vivió, ¿no? Pero desde el plan de Dios, desde el plan perfecto de Dios, todo esto, toda esta historia de traición era necesaria para entrenarlo, para convertirlo en el hombre que él tenía que ser. Entonces, escucha esto, el dolor no es castigo. Si tú crees en Jesús, tu Salvador, si tú has puesto tu fe en aquel que murió por ti, Jesús llevó todo tu castigo en la cruz. Todo. Por todos tus pecados y por todas las veces que la has pifiado, regado, equivocado, Jesús ya llevó tu castigo. Entonces, castigo para el cristiano no hay. Y si tú tienes miedo del castigo de Dios, hoy es el día de venir a Jesús y decirle, Jesús, tú lleva todo mi castigo. Pero el dolor muchas veces es entrenamiento. José no fue traicionado por ser malo, él fue traicionado porque tenía un llamado. Y escucha, a veces la traición puede doler mucho y dependiendo de donde tú estés acá, puedes haber experimentado 2 tipos de traiciones o 3, pero yo creo que las 2 que más duelen son las siguientes. Te puede haber traicionado tu familia, como José, y esa duele. Y a veces, si eres cristiano, casi puede doler más que te haya traicionado tu iglesia, que hayas tenido una experiencia mala en la iglesia. Y a los que hayan tenido una experiencia mala en la iglesia, que seguro que varios aquí la tienen, yo tengo un par de cicatrices de la iglesia, os voy a hacer una recomendación muy práctica, ¿okay? Porque yo sé que esto sucede y si no tú, amigos, familiares, van a tener dolor de iglesia, que en inglés le dicen el church hurt, está muy popular ahora. No digas que te dañó la iglesia. Di que te dañaron los pecadores que hay en la iglesia. La iglesia está llena de pecadores, ¿sí? Aquí estamos, ¿verdad? ¿Okay? Y si hay una iglesia que no tenga pecadores, cuando entres tú, ahí está. ¿Okay? Y esos pecadores nos hacemos daño. Entonces, las personas de la iglesia te pueden hacer daño, pero hay muchas personas en este tiempo insultando y atacando a la iglesia diciendo, sí, no, la iglesia es mala porque a mí, mira, que yo entré a una iglesia y nadie se preocupó de mí, no, porque la iglesia no sirve porque no se preocupan de mí y luego chismearon y me atacaron y me insultaron. Pero yo amo a Jesús, amo a Jesús. Y digo, si tú amas a Jesús y crees que un día vas a estar con Él, no creo que a Jesús le agrade mucho que insulten a su novia. La iglesia es la esposa de Jesús. Entonces, por eso les digo muy prácticamente, cuando tú dices, me dañó la iglesia, estás atacando la idea de la iglesia. La idea de la iglesia. Y la idea de la iglesia es de Dios. Y la iglesia es la esposa
de Jesús. Pero si tú dices, ¿me hicieron daño las personas de la iglesia? Ah, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero la idea de lo que es tener una iglesia como esta, esa idea es de Jesús. Y no creo que podamos atacar esa idea. Entonces, Dios tiene un plan para ti. A pesar del daño que te puede haber hecho tu familia, a pesar del daño que te puede haber hecho tu esposo, tu esposa, tu ex esposo, tu ex esposa, tu ex iglesia, a pesar de esa traición, Dios tiene un plan para ti. No pienses que ya es el fin. Dios continúa teniendo un plan para ti. Si estás respirando, Dios tiene un plan para ti, y lo que está sucediendo ahorita es entrenamiento. Mira, Dios tiene un plan para ti también a pesar de la falsa acusación. José llega a Egipto y lo venden a un líder, un gobernador de Egipto llamado Potifar. Y él es esclavo de Potifar y comienza a entrenarse en la casa de Potifar hasta que llegas a ser el encargado de toda la casa de Potifar. Entonces ya vemos a un José de 18, 19, 20 años creciendo, ahora es el encargado de toda la casa de Potifar. Pero ahí en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa de haber intentado abusar de ella, aunque realmente fue al revés, ¿no? Pero quiero que veamos ahí algo muy interesante. Entonces vayan conmigo al capítulo 39, que es cuando sucede esta acusación. Voy a leer los versículos 2 al 6. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Entonces, quiero que vean que nos encontramos ahorita a un José en Egipto, solo, sin su buen amigo, su papá, solo, pero Dios estaba con José. ¿Cacharon ese énfasis? Es un énfasis de la Escritura. A cada rato dice, Dios estaba con José, Dios proveyó para José, Dios bendijo a José, Potifar se dio cuenta de que Dios estaba bendiciendo a José. Es un énfasis en este capítulo 39, comienza un énfasis que continúa en los siguientes 10 capítulos de decir, Dios estaba con José, Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Y mira, quiero que escuches esto muy claramente cuando estés en ese hoyo o en esa crisis, ¿ok? Lo más importante no es dónde estoy, sino quién está conmigo. Lo más importante no es dónde estoy, sino quién está conmigo. Miren el versículo 21 del capítulo 39. Dice, aún en la cárcel, esa acusación de abuso de la esposa de Potifar llevó a José a la cárcel. Y dice, aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y a veces eso es lo que queremos decir con que es el fin. Queremos decir que Dios ya no está conmigo. Me traicionaron, me acusaron, perdí mi trabajo, perdí mi matrimonio, perdí mi familia. Es el fin. Y lo que estás diciendo es, Dios no está conmigo. Y estoy aquí para decirte que Dios sí está contigo. Si Él entregó a su Hijo Jesucristo, si Él dejó su trono para venir a este mundo, por ti, ¿cómo te va a abandonar ahora que estás en el pozo? Por eso tú debes de perseverar, de continuar en la obediencia.
José estaba en la cárcel y en la cárcel siguió aprendiendo. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que José era un poco simplón? Me pueden responder, ¿eh? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ¿verdad? Le dije, no tiene dos dedos de frente, como decimos en España, ¿no? En el pasaje donde la esposa de Potifar lo acusa de abuso, hay un versículo que dice, y José entró a la casa y no había nadie excepto la esposa de Potifar. Y ahí es donde digo, José, ponte las pilas, compañero. Si tú entras a la casa de la esposa de Potifar, que ya sabes que te trae ganas, y ves que no hay nadie, ¿qué tendría que haber hecho José? Vámonos, ¿verdad? O él estaba por encima de toda la casa, que hubiera agarrado otros 4 siervos y hubieran dicho, tengo que entrar a la casa un momentito y está esta señora que, ¿sabes qué? Entonces, entre conmigo por favor, porque necesito ir a agarrar unas cositas. No, entra solo. Entonces, ahora está en la cárcel. José sigue aprendiendo. José sigue aprendiendo. Entonces, no quiero que perfeccionemos a José, porque José cometió sus errores. Ahora está en la cárcel y otra vez sigue entrenándose, sigue creciendo, aún en la cárcel, y lo ponen por encima de toda la cárcel porque Dios estaba con José. Y ahí en la cárcel conoce al copero y al panadero de Faraón. ¿Sí? El copero era el que administraba el vino de Faraón y generalmente lo probaba antes de que Faraón lo tomara, ¿no? Estaba muy cerca de Faraón. Y estas dos personas tienen unos sueños y José se los interpreta. Y el sueño que él interpreta era que el copero iba a ser restituido a su posición de trabajo que había perdido y que el panadero iba a ser ejecutado por algún mal o algún malentendimiento que hubiera hecho. Y entonces José le dice al copero, mira, se te va a restituir tu trabajo, vas a volver a estar delante de Faraón. Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y dile que estoy aquí administrando toda esta cárcel, que estoy haciendo un buen trabajo y que estoy aquí por acusaciones falsas. Pero el copero se olvida de José. El copero se olvida de José y cuando es restituido no se acuerda de él. Y el versículo 15 del capítulo 40 nos da una ventanita al dolor emocional que José trae ya. Miren, José dice en el versículo 15, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Entonces, José está sufriendo. Ya han pasado quizás 4 o 5 años desde que lo vendieron. Y luego el copero se olvida de él. Y mira, es bien difícil que se olviden de ti. Fíjense que no les voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero en esa mala época que nosotros pasamos, el momento cuando se empezó a ver la luz es cuando vi el anuncio de esta iglesia donde sirvo ahora que estaban buscando un pastor. Y yo lo vi en la mañana y no le dije nada a mi esposa, porque mi esposa y yo habíamos hecho un pacto de no volver a entrar al ministerio a no ser que Dios verdaderamente nos llamara, ¿no? Nos lo aventara. Entonces yo lo vi y es un buen amigo, el pastor principal, y digo, ¿será que Dios nos está llamando a esto? Ya 6, 8 horas después le dije a mi esposa, mira, David dice que ocupa un pastor asistente. Le escribo, le digo, ¿aquí estamos? Y mi esposa me dijo, escríbele, al cabo a ti nadie te contesta. Yo lo cuento ahorita y me da risa, pero sientan el dolor de mi esposa de decir, si quieres inténtale, pero si es que a ti nadie te hace caso. Y bueno, aquí estamos. Entonces, obviamente sí, pero estábamos en ese dolor del olvido. Y en ese momento, sí nos hizo caso. Y quiero que vayan al versículo 41, porque hay un versículo bien importante. El versículo 14, es un versículo un tanto oscuro, pero si tienen sus Biblias ahí, vayan.
capítulo 41, versículo 14. Porque aquí vamos a ver un poquito de qué significa, qué es el fin. Versículo 14 dice, el faraón mandó llamar a José. Entonces, el faraón tuvo unos sueños que nadie podía interpretar. El faraón de repente tuvo unos sueños que nadie pudo interpretar. Y el copero entonces se acuerda de José, quién sabe si hubieran pasado 5 o 6 años. Y el copero le dice a Faraón, hay un joven en la cárcel que te puede interpretar tus sueños. Y dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Fíjense en esto. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Qué les dice eso? Les voy a dar unos segundos para que me contesten. ¿Cómo? Dios está con él, sí, eso ya lo habíamos. Dios está en la cárcel con él, pero tuvo que afeitarse y cambiarse de ropa. ¿Qué les dice eso de José? ¿Quién dijo estaba deprimido? No estaba listo. José le dijo al copero, cuando vayas delante de Faraón, por favor, llámame, recuérdame. Y pasa un mes, y 2 meses, y 1 año, y 2 años. Yo me imagino que al día siguiente de que el copero fue restituido, José se afeita, se baña, ¿no? Porque él estaba encargado de toda la cárcel, él tenía acceso a todas esas cosas. Se cambia de ropa, hoy me van a llamar, hoy me van a llamar, hoy me van a llamar. Y luego al día siguiente José se afeita, se peina, hoy me va a llamar el copero, pero pasa 1 mes, y 2 meses, y 6 meses. ¿No les ha pasado? Varones que han estado en épocas de desempleo, buscando trabajo, que llega un momento donde ya dices, es el fin. Y José de verdad que sintió que es el fin. Y escuchen, el problema de pensar que es el fin es que dejamos de creer y confiar en que hay un Dios bueno, bondadoso, que tiene un plan perfecto para ti. Y Dios tiene un plan perfecto para ti que Él va a cumplir a pesar, a través, por medio de el sufrimiento. Escuchen, esto es muy diferente de decir la siguiente frase que voy a decir, que no es bíblica. Dios tiene un plan perfecto para ti, que es que dejes de sufrir, que es lo que algunas iglesias predican. Dios tiene un plan para ti y este plan es que tú dejes de sufrir. Y no, lo que vemos en la historia de José es que Dios tiene un plan para ti que Él va a cumplir, ya sea a pesar o más bien a través, usando el sufrimiento. Entonces todos sabemos cómo termina la historia. José interpreta los sueños de Faraón correctamente y gracias a esa interpretación de José cambia todo el futuro de Egipto. Porque José interpreta bien los sueños y luego Faraón le dice, ¿tú estás listo para administrar lo que va a pasar? Y José dice, sí, estoy listo. Vamos, iban a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Y si tú no administrabas bien la abundancia, no la ibas a librar en la escasez. Pero José ha aprendido tanto debajo de su padre, debajo de Potifar, debajo del general de la cárcel. Él ha sido tan entrenado en el sufrimiento que la escasez no le asusta ya a José.
José sabe vivir en abundancia y José sabe vivir en escasez. Entonces está preparado perfectamente para mirar a la cara a esa abundancia de 7 años y decir, no nos vamos a regocijar mucho en esta abundancia. Vamos a administrarla, vamos a ahorrar, vamos a guardar en esta abundancia, porque ahorita vienen 7 años de escasez. José estaba listo. Ya es donde el versículo clave de todo esto es el capítulo 50, versículo 20. Capítulo 50, versículo 20 es el versículo central de esta historia. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Cuando José dijo esa frase, quizás tenía 42 años, 41 años, porque tenía 30 cuando lo pusieron de administrador, 7 de abundancia, y esa frase la dice ya dentro de unos años de la escasez. Entonces, fíjense qué bonito ver como un joven de 17 años que no tenía mucha sabiduría, que no sabía cómo relacionarse con sus hermanos. Fíjense como un joven que no sabía cómo administrar un conflicto en la casa de un general con la esposa. 23 años después de recibir su llamado en sueños, puede decir: todo este sufrimiento, toda la traición, toda la falsa acusación, todo el olvido, todo el dolor, todas las cicatrices, todas las lágrimas, todas las noches despierto sin dormir, Dios lo estaba usando para un propósito: salvar la vida de muchos. Y eso es lo que yo quiero para ti en esta mañana, que tú puedas ver que no es el fin. Si tú tienes aliento, no es el fin. Dios no te ha abandonado. Escúchame, el fin más grande de este mundo fue la tumba de Jesús. Oscura, fría, muerto sin aliento. Y ni siquiera esa tumba fue el fin para Jesús. Así que Jesús, que te salvó a ti, puede redimir, puede restaurar y puede levantarte de cualquier cosa que tú estés pasando.